Muy bien, bueno, pues ya estamos por acá, compañeros, amigos, todos ahí en casa, saludos. Bonita mañana, fría mañana, por cierto, en este jueves, ya la antesala del fin de semana. Bastante frío, pero bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en nuestro estudio a la doctora Yolisa Hinojosa. Ella es, bueno, viene del Hospital CIMA, es médico otorrinolaringóloga. Así está bien correcto, Sí. ¿verdad, doctora? Bienvenida, qué gusto saludarla. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Y nos va a platicar un tema muy interesante, que es la sordera. Y es que me estabas comentando unas estadísticas que yo aquí antes de entrar al aire me estaba sorprendido del índice de personas, y bueno, niños recién nacidos, que la importancia de detectarlo a tiempo como siempre, ¿verdad? Pero bueno, primero que nada, bienvenida. ¿Cómo andamos con el tema de sordera aquí en Sonora? Sí, bueno, es un tema bastante importante, Sí. tanto en niños y adultos. Te comentaba que estadísticamente de 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos tienen algún tipo de sordera. Y esto aumenta si el niño fue prematuro Ok. o si, por ejemplo, tuvo asfixia perinatal o si, por ejemplo, tuvo hiperbilirrubinemia, que es cuando aumenta la bilirrubina. Entonces, esta estadística aumenta de 3 a 5 de cada 1000 recién nacidos. Ok. Entonces, en México contamos con un programa de detección oportuna para la sordera, y esto es un estudio muy sencillo que es el tamiz auditivo. Ya. Esto se debe hacer durante los primeros 3 meses de vida. ¿Por qué? Porque es cuando el niño coopera, digamos, es más fácil que se duerma y que no se mueva, y de esta forma se puede hacer el estudio. Si se pasan los 3 meses y no le has hecho el tamiz auditivo a tu hijo, puedes intentar hacérselo a los 3 o a los 5 o a los 6 meses. Este estudio nos dice si tu hijo pasa el estudio o no lo pasa. Si no lo pasa, se recomienda ya hacer un estudio de mayor profundidad, que en este caso son los potenciales evocados, y ya este tipo de estudio ya te dice el volumen en el que está escuchando tu hijo y la calidad en la que está escuchando. Ok. Es muy importante detectar la sordera porque un niño que no escucha no va a hablar. Entonces, el cerebro tenemos hasta los 4 años aproximadamente para que todo este desarrollo se lleve a cabo. Ok. Si ya se te pasó el tiempo y ya pasaron los 4 años y no te diste cuenta que tu hijo no escucha, muy difícilmente va a desarrollar lenguaje. Se va a traer Entonces, un problema de lenguaje, obviamente. así es de suma importancia. Y bueno, también que sepan que ahora la tecnología ha avanzado muchísimo. Existen aparatos auditivos que pueden restaurar la sordera, pero también contamos con la alta tecnología, la mejor de todo el mundo, que son los implantes cocleares. Ok. Un implante es un dispositivo que restaura la sordera, es como un oído biónico. Ok. Entonces, esto se puede aplicar tanto en los niños como también en los adultos. Ok. Ahora, ¿cómo te puedes dar cuenta de que tu hijo no está escuchando? O sea, datos de alarma, que no te haga caso, que si tú le hablas o le murmulles, no voltee No a responde. verte, o que no se asuste con los sonidos fuertes, Ya. o que simplemente si ya está a una edad donde empieza a desarrollar lenguaje, que no lo desarrolle, pues también ese es un dato de alarma que debes de prestar atención y pues buscar ayuda profesional. Ok. Importante entonces la detección a tiempo. O sea, sí o sí hacer el tamiz auditivo a todos los Eso es bebés. siempre. En todos los recién nacidos se debe de hacer ese estudio. Es Ok. obligatorio. Entonces, es nuestro derecho como papás, como ciudadanos, de que a tu hijo le hagan Le ese hagan ese estudio. estudio. Sí. Y la importancia, obviamente, por X o Y razón, o sea, después de este estudio, ¿podría presentarse un cuadro de sordera Sí. por X o Y razón? Entonces hay que detectarlo temprano Así es, también, así en los es. primeros 3 años de vida, me dices, ¿no? Sí, hay algunos medicamentos que son tóxicos para el oído. También hay algunas malformaciones que pueden existir en el oído, que a lo mejor naces con una audición normal, Sí. pero con algún golpe, algún trauma en la cabeza, se puede de esa forma detonar Ok. la sordera. En el tema de los niños, me decías también el tema de los adultos que después de los 60 años Así es. hay bueno, es Así propenso es. que pueda perder la Ujú. audición. En México, arriba de los 60 años, un Sí. 67% de los adultos van a tener algún tipo de sordera. Y bueno, esto es una gran barrera para los adultos porque empiezan a tener depresión, empiezan a tener aislamiento,
incluso aceleras la demencia cuando un adulto mayor no está escuchando bien. Ok. Todas estas cuestiones se van, digamos, procesando. Entonces también es muy importante no olvidar a los adultos y que también que sepan que existe la mejor tecnología, que muchas veces no lo saben y que está al alcance o digamos que lo tenemos aquí en la ciudad o en el estado de Sonora y se lleva a cabo algunas intervenciones, se hacen a través de una cirugía y las hacemos en el Hospital Cima. Ok, entonces ahí está muchas soluciones, dependiendo obviamente del grado, pues supongo que también hay grados de sordera, ¿no? Sí, la sordera es una discapacidad que es bastante común, pero es la que más opciones, digamos, o soluciones tiene. Ah, sí. O sea, de los sentidos es como que la que más Soluciones oportunidad tienes de Así recuperarla. es, de pues, ¿no? recuperarla, pero es cuestión de que la gente sepa que Claro, existe. por supuesto. Y ahí en el Hospital Cima tienen la tecnología más avanzada Así es. para cada problema. Obviamente cada persona pues, es diferente. Sí, y ahí por se hace un supuesto. diagnóstico oportuno, con estudios y demás, y ya se le sugiere qué procedimiento Exacto. es el mejor para la persona. Así es. Ok, entonces, ahora, tercera edad, niños recién nacidos, alguien, una persona adulta, de repente también puede perder la audición en un oído o en los dos por X o Y motivo. Igual me decías, puede ser un golpe, puede ser algún tipo de Sí. trabajo tal vez. Sí, bueno, eso que me acabas de preguntar es sumamente importante porque cada vez veo más jóvenes que Sí. llegan a la consulta con zumbido, por ejemplo, Ok. de oídos o con cierta pérdida auditiva. ¿Por qué? Por la exposición al ruido recreacional. O sea, los bares, el cine, el escuchar a un volumen Audífonos muy alto, ahora, los ¿no? audífonos, que a veces no está regulado el sonido o simplemente... Ahora con los videojuegos que traen Sí, los audífonos exacto. muchas horas, ¿no? Sí, por Ok. supuesto. Y aparte, no sé si te has dado cuenta que de repente algunos celulares te dicen, oye, Sí. estás ya en un límite alto de riesgo. Entonces, ahí esas situaciones es donde uno tiene que prestar atención y saber que tu oído se va muriendo cada vez que tú te expones a sonidos altos. Ok. Y eso es ¿por qué? Porque al momento que uno se expone a sonidos altos, automáticamente empieza a disminuir el riego sanguíneo del oído interno. Y al disminuir el riego sanguíneo empieza a suceder una hipoxia. Hay menos oxígeno y eso genera que las células de nuestro oído interno se vayan rompiendo. Se rompen, liberan sustancias tóxicas y culmina con una muerte celular. Y ese daño ya no se repara. Ese es irreparable. Entonces, ahora sí que desde que nacemos nuestro oído va envejeciendo. Pero claro, si tú ahora sí que te pones o no te cuidas, pues o sea, vas a llegar a la sordera puede volver crónica, pues, a una edad más temprana. ¿Qué serían signos o alguna sintomatología de alarma para decir, tengo un problema en el oído? Más allá de que a lo Ajá. mejor dices tú, no te oigo bien o te Claro. háblame cerquita, ¿no? Sí, ¿Zumbidos? uno de ellos puede ser el zumbido, que puede Muy ser seguidos. como simplemente un sonidito que puede ser desde sh o ti. Pero de repente zumba el oído, pero es normal, Puede ser ¿no? incluso normal. Ok. A veces cuando, no sé si vas a algún bar o si estuviste en un lugar donde hubo mucho ruido, sí puede haber como ese tipo de sonido después de. Ya. Pero también puede haber cuestiones catastróficas, como por ejemplo, se puede llegar a fundir un oído, como un foco, literal. Entonces ahí eso se le llama una sordera súbita. Ok. Entonces también eso, para que sepan, deben de acudir al médico inmediatamente. ¿Por qué? Porque si tuviste una sordera súbita y pasaron ya más de 15 días, difícilmente vamos a Se poder puede hacer hacer algo. Si estás dentro de los primeros 15 días, tenemos opciones terapéuticas para poder revertir ese daño en el oído interno. La importancia entonces de reaccionar rápido y Claro. atenderse rápido Sí. en cualquiera de las circunstancias, con los bebés, con los adultos, con las personas que de repente pueden exponerse a una situación que les pueda causar alguna sordera. Y en el momento en que nos falta un sentido, tiene repercusiones en nuestra vida, ¿no? Por supuesto. Y el sí. oído es muy importante. Sí, claro, sí. Ese equilibrio, son muchas cosas. Claro, ¿no? el oído, tenemos el órgano de la audición y también tenemos el órgano del equilibrio, pero es un sentido de supervivencia. Sí. O sea, si tú estás cruzando una calle, si no escuchas, no sabes de dónde vienen los sonidos y puedes sufrir un atropello. O sea, realmente sí es un sentido que es maravilloso y el perderlo, pues ahora sí que te puede afectar en la calidad de vida. Y bueno, saber que obviamente aquí hay soluciones, hay tecnología ya muy avanzada. Nos comenta la doctora Yolisa, pues, que hay opciones importantes.
pero que la detección temprana y la atención oportuna y a tiempo con el especialista es elemental. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la podemos encontrar, Claro que doctora? sí, yo estoy en la Torre Médica Cima, en el cuarto piso, en el módulo A, y también aprovechar el espacio que el día 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Sordera, por lo que estaremos haciendo una campaña gratuita para la detección de la sordera. Ok. Ya les estaré informando en mis redes sociales, que es doctora.yolisa Otorrino. Ah, perfecto. Pues bueno saberlo también. Muchísimas gracias a la doctora Yolisa Hinojosa, otorrinolaringóloga ahí de Hospital Cima, por su visita y por esta información tan importante que nos compartió a todo el auditorio. Muchas gracias, doctora. Mucho No, gusto. al contrario, Que estés muchísimas muy gracias. bien. Vamos a la pausa. Regresamos. Hay mucho más para ustedes en esta mañana de jueves aquí en Qué Gusto No Se Vaya.